veamos acá. El día de hoy, pues nosotros vamos a tratar con una parte muy importante de las matemáticas, que son las fracciones. Ya que las fracciones pues siempre aparecen en todo momento y en toda operación. No importa el tema que nosotros estemos trabajando, pues las fracciones pues siempre son un tema de conversación de esta área de la matemática. Y por alguna razón, pues siempre he encontrado que a los estudiantes pues se les hace un poco difícil trabajar con lo que son las fracciones. Pero hoy yo les quiero enseñar un método bastante interesante y bastante sencillo para poder trabajar con estas fracciones. Entonces, una fracción nosotros sabemos que es aquella que está compuesta por dos elementos. Un elemento en la parte superior que nosotros conocemos como numerador, y otro elemento en la parte inferior que nosotros conocemos como denominador. Entonces, una fracción se compone por un numerador y por un denominador. Ahora, cuando nosotros trabajamos con fracciones, también tenemos que conocer un concepto al cual nosotros le llamamos fracción equivalente. Entonces, ¿qué es una fracción equivalente? Veamos acá. Me dice que dos fracciones son equivalentes si y solo si su producto cruzado, aquí, si su producto cruzado es el mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos fracciones y yo multiplico de forma cruzada sus elementos, el resultado tiene que ser el mismo para que yo pueda decir que las fracciones son equivalentes. Entonces, observemos acá. Si yo multiplico de forma cruzada acá 3 por 16 y 4 por 12, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, veamos acá. Aquí tengo la multiplicación de 4 multiplicado por 12. Entonces, yo digo lo siguiente. 4 por 2 es 8 y 4 por 1 me da 4. O sea que 4 por 12 me da 48. Entonces puedo ver que al multiplicar cruzado 4 por 12, el resultado es 48. Ahora veamos 3 multiplicado por 16. Lo tengo en esta parte de acá. Yo voy a decir 3 multiplicado por 6 son 18. Coloco 8 y llevo 1. 3 multiplicado por 1 me da 3. Más una que llevo son 4. Entonces puedo ver que el resultado también es 48. ¿Qué significa eso? Significa que al momento de multiplicar de forma cruzada todos mis elementos, el resultado es el mismo. Eso significa que las fracciones son equivalentes. ¿Sí? Las fracciones son equivalentes. Ahora veamos por qué es importante ver si las fracciones son equivalentes. Y me dice lo siguiente. Las fracciones equivalentes representan el mismo valor. ¿Qué significa que representen el mismo valor? Eso significa que yo puedo decir que 3 cuartos y 12/16 son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque las dos fracciones representan exactamente el mismo valor. ¿Cómo sé que representan el mismo valor? Voy a tomar una calculadora, que yo nunca tengo calculadora, pero esta vez lo voy a hacer solo para que les quede ese concepto. Aquí tengo 3 cuartos o bien 3 dividido 4. Voy a agarrar aquí 3 dividido dentro de 4 y voy a decir que esto es igual a 0.75. Observen, aquí tengo 3 cuartos, que es 3 dividido 4. Al momento de dividir, mi resultado es 0.75. Y yo acabo de mencionar que 12/16 también representa el mismo valor que esta fracción. Eso significa que si ahora en mi calculadora yo divido 12 dentro de 16, yo tengo que ver que el resultado también sea 0.75. Si el resultado es el mismo, entonces yo puedo estar bien seguro de que mis fracciones son equivalentes y que representan el mismo valor. Ahora dividamos 12 dentro de 16 para ver cuánto me queda. Voy a borrar acá y voy a decir 12 dividido dentro de 16. Y observemos. Si nosotros vemos ahora, yo tengo 12 dividido 16 y puedo ver que 12 dividido 16 también me dio 0.75. Eso significa que con eso yo estoy seguro que mis fracciones sí son equivalentes.
y que me representan exactamente el mismo valor. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tuviera una operación y en la operación yo tengo 3/4, pero si yo quito 3/4 y pongo 12/16, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque las dos fracciones son iguales, porque las dos tienen el mismo valor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber de dos fracciones equivalentes, que representan el mismo valor y que se puede cambiar una por otra. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Ahora, en este ejemplo, a mí me dieron las dos fracciones y yo solo demostré que son equivalentes. Pero, ¿qué pasa si ahora a mí me piden encontrar fracciones equivalentes? ¿Cómo hago para encontrar fracciones equivalentes? Veamos aquí esta otra parte. Me dice, encontrar fracciones equivalentes. Para encontrar fracciones equivalentes, usamos los números naturales mayores a 0. ¿Y quiénes son los números naturales mayores a 0? Los naturales mayores a 0 son los que van desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente se van hasta el infinito. Yo necesito a los números naturales para poder encontrar fracciones equivalentes. ¿Y qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es agarrar un número natural y multiplicarlo por una fracción. Entonces, veamos aquí mi ejemplo. Si yo tengo mi fracción 3/4 y yo quiero encontrar una fracción equivalente a esta fracción 3/4, entonces vean, voy a tomar el primer número natural y lo voy a multiplicar por la fracción, pero tengo que multiplicar ese número al numerador y al denominador. Como escogí 1, multiplico 1 por el numerador y 1 por el denominador. Y veamos los resultados. 3 multiplicado por 1, 3 por 1, eso me da 3. Y 4 multiplicado por 1, eso me da 4. Entonces, es muy lógico que nosotros multipliquemos 3/4 por 1 y que el resultado siga siendo 3/4. Pero ahora nosotros podemos decir que la fracción 3/4 es equivalente a la misma fracción. Si las fracciones son iguales, representan el mismo valor y podemos asegurar de que son equivalentes. Veamos su producto cruzado. Si yo digo aquí 3 multiplicado por 4, yo sé que esto me da 12. Y si digo 4 multiplicado por 3, yo sé que eso también me da 12. Con eso, yo puedo decir que una fracción es equivalente a ella misma. ¿Sí? Si yo tengo la fracción igual y tengo otra fracción que es igual, entonces son equivalentes. ¿Por qué? Porque es la misma fracción. Entonces, ya vimos que si multiplico por 1, me da el mismo resultado y las fracciones son equivalentes. ¿Qué pasaría si ahora multiplico por 2? Vean, agarro la fracción 3/4 y voy a multiplicar por 2 cada uno de los elementos. Y digo lo siguiente, 3 multiplicado con 2, eso me da 6. Y 4 multiplicado con 2, eso me da 8. Ahora yo puedo asegurar que 3/4 y 6/8 son equivalentes. Yo puedo asegurar eso. ¿Por qué? Porque si yo verifico el producto cruzado, me puedo dar cuenta que los resultados son iguales. Entonces, miren, si multiplico aquí 3 por 8, 3 por 8 es 24. Y si multiplico 4 por 6, 4 por 6 es 24. Entonces, el resultado es el mismo. Por lo tanto, las fracciones son equivalentes. Ahora, vean ustedes. Si nosotros tenemos aquí números infinitos, eso significa que yo puedo ir encontrando fracciones equivalentes infinitas. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos las fracciones equivalentes. Veamos un tercer ejemplo. Veamos acá con el número 3. ¿Qué pasaría si ahora yo decido multiplicar la fracción por 3? Entonces agarro la fracción 3/4 y la voy a multiplicar
Y voy a decir lo siguiente. 3 por 3 me da 9. Y 4 por 3, eso me da 12. Entonces, yo puedo asegurar que las fracciones son equivalentes. Porque si verifico el producto cruzado, observen esto. Si multiplico aquí 3 por 12, eso me da a mí 36. Y si multiplico acá 4 por 9, eso me da también 36. Entonces puedo ver que cuando yo multiplico por un número natural a una fracción, el resultado siempre va a ser una fracción equivalente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende cómo encontrar fracciones equivalentes? Sí. Muy bien. Entonces ahora que ya sabemos cómo encontrar fracciones equivalentes, algunas veces a mí me dan ciertas condiciones. Por ejemplo, voy a quitar acá, voy a ver este ejemplo y bueno, de hecho voy a borrar aquí, voy a poner esto. Aquí ya tenía mi resultado y voy a cambiar este por 6 y vamos a poner aquí un 30. Bien, veamos lo que dice el ejemplo. El ejemplo me dice, encontrar una fracción equivalente con denominador 30. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Que yo tengo la fracción 2/6. Y yo tengo que encontrar una fracción equivalente. Pero ya me están diciendo que el denominador de la fracción equivalente tiene que ser 30. Porque aquí me dice encontrar la fracción equivalente con denominador 30. Entonces díganme ustedes, el denominador aquí es 6. ¿Por cuánto tendría que multiplicar ese 6 para que se convierta en 30? Cinco. Por 5. Por 5, muy bien, es correcto. Entonces yo tendría que multiplicar por 5. Entonces yo diría 2 por 5 es 10. ¿Sí? Y abajo 6 por 5 es 30. Entonces la fracción equivalente que yo estoy buscando es 10 treintaavos, porque esa es la fracción que tiene denominador 30. Entonces, cuando a mí me dan una condición, pues yo ya tengo que buscar un número específico, ¿sí? Pero cuando no tengo una condición, yo puedo agarrar cualquier número natural y multiplicarlo. Si solo me hubieran dicho, encuentre una fracción equivalente, entonces yo puedo escoger un número entre 1 e infinito. Puedo usar 1, puedo usar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el número que yo quiera. Pero cuando ya hay una condición, entonces ya buscamos un número específico. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió ese ejemplo? Sí. Muy bien. Ahora, ¿en qué momento usamos las fracciones equivalentes? ¿Por qué son importantes? Bueno, entonces las fracciones equivalentes son importantes cuando nosotros realizamos suma y resta de fracciones. Cuando nosotros hacemos esas operaciones, entonces es importante las fracciones equivalentes. Ahora, veamos primero las operaciones más sencillas de las fracciones. Si yo tengo que sumar acá 2/3 con 4/3, cuando los denominadores son iguales, entonces yo digo lo siguiente, se copia el denominador y se suman los numeradores, y 2 más 4 me da 6. Cuando yo ya tengo mi resultado final, tengo que verificar si puedo simplificar una fracción. Por ejemplo, yo sé que aquí 6 dividido 3 me da 2 de forma exacta. Entonces con eso ya tengo mi fracción simplificada. Entonces, ¿qué puedo observar? Que cuando los denominadores son iguales, es bien fácil operar, tanto para la suma como para la resta. Veamos este segundo ejemplo. Si yo tengo aquí 10 cuartos y le quiero restar 7 cuartos, como yo veo que el denominador es el mismo, entonces se copia el denominador y se restan los numeradores. 10 menos 7 me da 3. Como en este caso 3 dividido 4 no es exacto, entonces mi resultado final lo dejo como una fracción.
Entonces, yo me doy cuenta que cuando los denominadores son iguales, es muy facilito resolver. Pero el problema viene cuando los denominadores son diferentes. Entonces, veamos ahora qué pasa cuando los denominadores son diferentes. Voy a colocar aquí con denominador diferente. Veamos qué es lo que sucede. Voy a borrar esto para que podamos realizarlo de nuevo y que podamos entender esta operación. Fíjense bien, pues. Veamos qué es lo que nosotros tenemos. Ahora puedo ver que tengo, por ejemplo, 5 cuartos más 17 octavos. Y yo veo que los denominadores ahora no son iguales. Como no son iguales, entonces ya no se puede decir copio el denominador porque ya no sé qué denominador copiar, si 8 o 4. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque los denominadores no son iguales. Y tampoco puedo decir 5 más 17 me da 23 y 4 más 8 me da 12. Eso tampoco se puede hacer. Esto que está aquí está mal. Cuando nosotros veamos que tenemos una suma o una resta de dos fracciones que tengan diferente denominador, nosotros vamos a utilizar fracciones equivalentes. Veámoslo de esta manera. Yo sé que si los denominadores son iguales, la operación es más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el denominador pequeño y lo voy a transformar en el denominador grande. Entonces, díganme ustedes, si yo tengo la fracción 5 cuartos, ¿por cuánto tendría que multiplicar esta fracción para que el denominador se convierta en 8? 20. ¿Por cuánto sería? Por 2. Por 2, muy bien. Yo multiplicaría por 2. Observen esto. Si digo aquí 5 por 2, eso me da 10. Y abajo 4 por 2 me da 8. Ahora, ojo con esto. Yo sé que 5 cuartos y 10 octavos son equivalentes. Y como son equivalentes, las dos representan el mismo valor. Entonces, yo en mi operación podría eliminar 5 cuartos y usar 10 octavos. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Miren lo que pasa ahora. Voy a multiplicar aquí por 2, como lo dijimos, ¿sí? Y vamos a poner el resultado. Como dije, el resultado sería 2 por 5 me da 10 y abajo 2 por 4 me da 8. Entonces, encontré una fracción equivalente que tiene denominador 8 y eso lo voy a sumar ¿con quién? Con 17 octavos. Ahora que los dos denominadores ya son iguales, entonces se copia el denominador, perdón, es 8, y se suman los numeradores. Y 10 más 17, 27. Y este es mi resultado final. Vean cómo fue útil usar una fracción equivalente para que los denominadores fueran iguales y que mi operación se hiciera más sencilla. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió esta operación? Profe, la verdad ¿Podría yo me hacer otro perdí, ejemplo? profe. Sí, Profe, vamos a hacer más ejemplos. Bueno, muy bien, no tengan pena. Vamos a hacer más ejemplos. Tengo otro ejemplo aquí, lo voy a borrar, ¿sí? Y lo vamos a resolver. Veamos aquí. Si yo quiero sumar 16 novenos con un 27avo, yo miro que los denominadores son diferentes. Aquí hay un 9 y aquí hay un 27. Entonces, yo sé que tengo que usar fracciones equivalentes. ¿Para qué? Para que los denominadores ahora en las fracciones sean iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? El denominador pequeño lo voy a transformar en el denominador grande. Entonces, díganme ustedes, ¿por cuánto tendría que multiplicar 9 para que se convierta en 27? Por 3. Por 3, es correcto. Entonces, vean, voy a multiplicar aquí por 3. Y voy a decir lo siguiente. 3 por 16
me da aquí 3 por 6 son 18. Pongo 8 y llevo 1. 3 por 1 me da 3 y 1 son 4. O sea que 3 por 16 me da 48. Y 3 por 9 me da 27. Ahora, este es el detalle. Que yo sé que 16 novenos y 48 27avos son equivalentes. Y como las fracciones son equivalentes, entonces voy a eliminar 16 novenos de la operación y en lugar de 16 novenos voy a usar 48 27. ¿Por qué? Porque como yo sé que son equivalentes, representan el mismo valor. Entonces yo puedo hacer el cambio. Y no estoy afectando la operación. ¿Por qué no la estoy afectando? Vayamos otra vez a la calculadora. Si yo divido 16 dentro de 9, 16 dividido 9. Perdón, aquí no lo puse bien. 16 dividido 9. Vean esto. Si tengo 16 dividido 9, al momento de dividir en la calculadora, mi resultado es 1.777777 y hasta el final tengo un 8. Bueno, ahora probemos dividir 48 dentro de 27. Voy a decir aquí, voy a borrar y digo 48 dividido 27. Miren cuál es el resultado. Cuando yo divido 48 dentro de 27, puedo ver que el resultado es el mismo. ¿Qué significa eso? Que como las fracciones son equivalentes, los dos tienen el mismo resultado. Entonces, en mi operación, yo puedo eliminar esta fracción y puedo utilizar esta en su lugar. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo valor. Entonces, como ahora las dos tienen el mismo valor, ahora voy a sumar con un 27avo. Veamos. Voy a sumar con un 27avo. ¿A qué va a ser igual esto? Como los denominadores ahora son iguales, copio el denominador y sumo los numeradores. 48 más 1 me da 49. Y este es el resultado final de mi suma de fracciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Excelente. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Entonces, miren lo que hice. Para poder sumar estas dos fracciones, tuve que buscar una fracción equivalente que tuviera denominador 27 y así poder sumar de forma más sencilla. ¿Qué pasaría si yo tengo algo como esto? Por ejemplo, ustedes tienen 2/3 y lo quieren sumar, por ejemplo, con 5/4. Entonces, miren, yo digo lo siguiente. Como mis denominadores son diferentes, entonces tengo que usar fracciones equivalentes. Entonces yo voy a decir, mi denominador pequeño lo voy a transformar en el denominador grande. Pero díganme ustedes, ¿será que existe un número que multiplicado con 3 me dé 4? 1, profe. 1. Pero si yo multiplico 3 por 1, me da 3. Y yo necesito que me dé 4. ¿No hay, profe? No hay, exacto. No existe ningún número que multiplicado por 3 me dé 4. Y tampoco va a existir ningún número que multiplicado con 4 me dé 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Miren lo que voy a hacer. Bien facilito. En lugar de encontrar una fracción equivalente, yo voy a encontrar dos fracciones equivalentes. Entonces, voy a agarrar la primera fracción y la voy a multiplicar por un número. Y también voy a hacer lo mismo en la segunda fracción. Voy a multiplicar por un número. Entonces, en lugar de transformar una fracción equivalente, transformo las dos. Ahora la pregunta es, ¿qué números son los que tengo que usar? ¿O qué números tengo que buscar? Y la respuesta es facilita. Miren esto. Agarro el denominador de la primera fracción y paso ese número a la segunda fracción para multiplicarlo. Agarro el denominador de la segunda fracción y lo paso a la primera fracción para multiplicarlo. Y miren cómo me quedan mis resultados. Yo digo, 4 multiplicado con 2. Aquí abajo.
Aquí, 4 multiplicado con 2 me da 8. Y 4 multiplicado con 3 me da 12. Ahora yo puedo decir que 2 tercios y 8 doceavos son equivalentes. Ahora me voy con la otra fracción. 5 por 3, eso me da a mí 15. ¿Sí? 5 por 3 me da 15. Y abajo, 4 por 3 me da 12. Ahora yo puedo asegurar que 5 cuartos y 15 doceavos son equivalentes. Entonces, miren, cambié las fracciones originales por dos fracciones equivalentes. Y ahora las dos fracciones equivalentes tienen el mismo denominador. Y como ahora tienen el mismo denominador, ¿qué digo? Copio el denominador y sumo los numeradores. Y 8 más 15 me da 23. Y este es mi resultado final. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió el ejemplo? No, profe, ¿será que puede dar otro ejemplo? Yo no entendí mucho. No tenga pena. ¿Alguien más que no haya entendido? Yo, profe. Va, si no se entendió, sin ningún problema, ustedes me dicen. Entonces, vamos a explicar otra vez este mismo ejemplo. Sí, lo voy a borrar todo otra vez, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Nosotros decimos lo siguiente. Tengo una suma de dos fracciones que tienen diferente denominador. Entonces, cuando hay denominador diferente, yo tengo que usar fracciones equivalentes. Entonces yo dije, el denominador pequeño, yo lo quiero transformar en el denominador grande. Pero me di cuenta que no hay ningún número que multiplicado con 3 me dé 4. Porque recuerden que para encontrar fracciones equivalentes, yo tengo que usar solo números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo digo 3 por 1, me da 3. Y 3 por 2, me da 6. Ya se pasó. Entonces, no hay ningún número que multiplicado con 3 me dé 4. Y no hay ningún número que multiplicado con 4 me dé 3. Entonces, en el ejemplo anterior, yo agarré la fracción 16 novenos, la multipliqué por 3 y encontré una fracción equivalente. Y la segunda fracción se quedó exactamente igual. Pero en este segundo ejemplo, yo no puedo hacer eso, porque ya me di cuenta que el denominador pequeño no se puede transformar en el denominador grande. Entonces, en lugar de encontrar una fracción equivalente, voy a encontrar dos fracciones equivalentes. Voy a encontrar una fracción equivalente a 2 tercios y una fracción equivalente a 5 cuartos. Y lo que yo busco es que los resultados sean fracciones equivalentes y que tengan el mismo denominador. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a multiplicar la primera fracción por un número. Y la segunda fracción también la multiplico por un número. Entonces, aquí, la segunda fracción también la multiplico por un número. Ahora, ¿por qué números voy a multiplicar? Voy a cruzar los denominadores. Ojo con esto. El denominador de la primera fracción lo mando a multiplicarse con la segunda fracción. Y el denominador de la segunda fracción lo mando a multiplicarse con la primera fracción. De esa manera, cuando yo multiplique, voy a decir 4 por 2 son 8. Y 4 por 3 son 12. Ahora, encontré una fracción equivalente a 2 tercios. ¿Cuál es esa fracción? 8 doceavos. Digo, más 5 multiplicado con 3 me da 15. Y 4 multiplicado con 3 me da 12. Ahora encontré una fracción equivalente a 5 cuartos, que es 15 doceavos. Y la idea es que los dos tengan el mismo denominador. Ahora que los dos tienen el mismo denominador, se copia el denominador y se suman los numeradores. 8 más 15 me da 23. Y con eso tengo mi resultado final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió mejor? Gracias. Sí. Muy bien. Entonces, a esto es a lo que nosotros llamamos
fracciones equivalentes. Bien, entonces nosotros pues vamos a dejar hasta acá esta clase y el próximo día de clases vamos a continuar.